recomendaría... Yo creo que veis, teníamos 15 empresas la pasada. Pues han dicho en la edizioan, bereziak izan direnak, darnos nosotros mismos como Euskadi al mundo. Y el Bain 4.0, que ya todos conocemos, pero sí refrescar algunas cosas. Vale, ahora un segundito ahí. No os escapéis. Bueno, hasteko prest, bai. Egunon guzti eta eskerrik asko etortzeagatikan. Bueno, oraintxe izan dugu bilera, aurtengo enpresekin, Bain 4.0 bigarren deialdia egin dugu, nazioarteko deialdia gainera, dakizuen bezala. Eta alde horretatikan nik bereziki eskertu nahi nituzke gure enpresak. Hau da, gure betiko enpresak hemen daudenak, aurreko urtean 15 izan genituen, eta aurten 15 horiek errepikatzen dute, eta gainera 12 berri ditugu. Tartean, nirekin dauden bi enpresa. Horiei bereziki eskerrak ze beraiek sinisten dute programan, eta beraiek ematen diote benetan dimensioa programa honei. Eta zer lortu dugu, zer bilatzen dugu eta zer lortu dugu. Bilatzen duguna da, benetan nazioarteko startupak erakartzea. Hau da, mundu mailan zer egiten da 4.0 inguruan, zer ekarri genezake Euskadira gure enpresen hobekuntzarako. Hoberenak, talentuak eta teknologiak. Hori alde batetikan. Bestalde batetikan, bertako startupak ere nolabait erakusleihoan jartzea. Ikustea zein diren hoberenak, zer egiten duten eta nola landu dezaketen. Eta noski, gure betiko enpresak nolabait salto bat eman dezaten eta azkarrago egin dezaten startup enpresa berri horien eskutikan. Horiek dira helburuak eta lortu duguna lehendabiziko edizioarekin da gure programa nazioartean jartzea, Euskadi nazioartean jartzea eta gure enpresak nazioartean jartzea. Eta noski, arrakastatsuak izan dira esperientziak eta horrek animatu gaitu hobekuntza batzuen bitartez bigarren edizio hau egitea. Eta azpimarratuko nuke baita ere, enpresa berriak lortu ditugu, esaten nuen, beraz 15 eta 27 enpresa ditugu aurtengo edizioan, eta gainera baditugu partner teknologiko batzuk, aurreko edizioan izan genituen Microsoft eta Siemens gurekin, eta aurten lortu duguna da Google alde batetikan eta Amazon bestetikan gurekin izatea. Horiek lortuko dute baita ere nazioarte mailan kokatzea, bereien esperientziak ekarri mentoring berezi bat egitea eta bereien tresnak ere gure enpresen esku jartzea. Beraz, esango nuke erabat animatuta eta gure enpresek ea lortzen duten benetazko salto teknologiko ahalik eta azkarren egitea eta mundu mailan ondo kokatzea. Y antes de dar paso a las dos empresas que me acompañan, señalaría que hoy hemos celebrado ya la reunión del lanzamiento de la segunda convocatoria del Bain 4.0, una convocatoria eminentemente de carácter internacional, como lo fue la convocatoria del pasado año. Y en primer lugar, sí me gustaría dar las gracias a las 15 empresas que se implicaron el pasado año, que este año repiten, y a las 12 nuevas que confían en que este programa también les sirva para mejorar y para avanzar tecnológicamente. Sin ellas este programa sería imposible. Son ellas las que le dotan de contenido y las que hacen que las startups que vayamos a atraer crezcan y aceleren su crecimiento de alguna forma. ¿Con qué objetivos nos planteamos el Bain 4.0 segunda edición? Exactamente igual que los de la primera, como objetivos. Es decir, atraer startups internacionales
con nuevas tecnologías de primer nivel, siempre en el ámbito de la industria 4.0, que nos permitan atraer tecnología y al mismo tiempo atraer talento internacional. En segundo lugar, dar visibilidad también a las startups locales que trabajan en este ámbito y que en muchas ocasiones llevan tiempo intentando ponerse en el mapa, intentando llegar a tener un contrato con las grandes empresas y que les está siendo un poco difícil. Y en tercer lugar, y no menos importante, sino todo lo contrario, creo que es lo que da sensatez al programa, es tener empresas que denominamos tractoras de una dimensión mayor, que realmente son las que van a absorber esas tecnologías que van a traer las startups y que les permite generar o captar ese talento, esas tecnologías, introducirlos en sus procesos de una forma muchísimo más rápida. Sirve para acelerar las startups, pero también para acelerar la incorporación de nuevas tecnologías en nuestras empresas. Por tanto, con esos tres objetivos lanzamos también esta segunda edición, sabiendo que en la edición pasada evidentemente hemos conseguido posicionarnos internacionalmente. Tenemos que seguir trabajando en ese posicionamiento internacional porque es lo que de verdad nos va a dar relevancia y nos va a permitir atraer ese talento, esas nuevas ideas, esas nuevas empresas, nuevas formas de hacer y desde luego tratar de conseguir ponernos en el mapa y ser un lugar donde el emprendimiento y el trabajo y el desarrollo tecnológico en la industria 4.0 es un referente, es decir, que Euskadi sea un referente en esas tecnologías. Y además de estas empresas nuevas, decíamos, este año también tenemos otra novedad en cuanto a partners tecnológicos. La pasada edición contamos con Siemens y con Microsoft y esta edición se suman Google y Amazon. Es decir, son empresas de carácter internacional que también nos ayudan a posicionarnos y que nos permiten ver las cosas de una forma un poquito diferente. Un emprendimiento de otras características que nos ayuda desde el punto de vista del mentoring y también pone a disposición de las startups y de las empresas, bueno, pues una serie de tecnologías algo diferentes y para eso las hemos traído también como partners tecnológicos. Por tanto, bueno, con las mejoras que hemos ido aprendiendo a lo largo de la primera edición, las incorporamos a esta segunda y lanzamos la segunda edición que esperemos que sea igual o más de exitosa que la primera. Yo sí tengo que agradecer especialmente eso, la implicación de las empresas locales. La edición anterior ha sido un éxito, nos lo comentaban. Hay puntos de mejora, siempre los hay, los hemos incorporado y esperamos que en esta tengamos el mismo éxito que en el caso anterior. Y no me queda nada más que dar paso a las dos personas que me acompañan, que representan a la empresa Sidenor y a la empresa Alcor, al grupo Alcor, que se incorporan a esta nueva edición. Bueno, la pasada edición acudieron 243, creo recordar, de 41 países diferentes. Por tanto, en principio no hay limitación. Aceptamos todas las que vengan y después se hace un proceso de selección previo y a partir de esa preselección las propias empresas participantes valoran esas empresas, tienen un contacto con ellas y a partir de ahí se produce el matching. Por tanto, no hay limitación inicialmente ni en cuanto a países ni en cuanto al número de empresas que vayan a venir, al número de startups. Beraiek adierazi zuten gauzak ez zihoaztela beraiek espero bezala, ikusten ari ginen gainera, eta berregituraketa bat planteatzeko asmoz datoz. Beraz, berregituraketa bat dago, horrek suposatzen du hainbat gauza gerta daitezkeela, eta aldez aurretik ez nuen ezer esatea, ez da notizia ona, ze badakizue Jaurlaritzatik eta bai diputaziotik eta esfortzu handi bat egintzela, Alstom saldu zenean General Electricera hemen geratzeko eta hemen jarraitzeko produzitzen esfortzu bat egintzan. Eta berregiturak eta hori dator merkatuak ez duelako erantzun, ikusi dezagun noraino eramaten duen, eta gauza bat, lehendabizi lan egin genuen instituzio horiek, bai Foru Aldundiak eta bai gu, preste egongo gera berriro ere laguntzeko, eta berregiturak eta horretan ahalik eta kalterik txikiena izan dezagun herri bezala, eta noski lanpostuen aldetikan. ¿Les ha sorprendido el anuncio de cierre de la planta de Ortuella? Yo creo que habla de una reestructuración. Vamos a ver en qué términos se plantea. Ellos nos habían transmitido, llevábamos tiempo viendo que el negocio no estaba respondiendo según las expectativas previas. Recordarán que hicimos una apuesta importante como Diputación Foral de Vizcaya, como Gobierno vasco, en el momento de la venta de Alstom a General Electric, porque se siguiera produciendo aquí, porque hubiera un negocio, puestos de trabajo. Ellos también hicieron esa apuesta. Se ha visto que de alguna forma no ha respondido el mercado quizá a las expectativas.
Quizá haya más aspectos que hay que analizar en profundidad. Nos transmitieron la necesidad de hacer una reestructuración, su voluntad de hacerla y de comentarla con nosotros y analizarla. Vamos a ver qué es lo que se nos plantea y, por supuesto, como siempre, vamos a tratar de colaborar para que esa reestructuración sea lo mínima posible en cuanto a actividad y puestos de trabajo. Pero a priori pues tampoco puedo dar más datos porque no los conozco hasta esta tarde. ¿No se puede hablar de cierre entonces? No lo sé, es que no soy capaz de decirlo porque hasta esta tarde no nos lo van a plantear. Ellos siempre han hablado de una reestructuración. A partir de ahí, bueno, pues hay muchas posibilidades de hacerlo, muchas formas de hacerlo y nosotros, nuestra voluntad es trabajar para que sea, insisto, con el mínimo impacto posible en el país en cuanto a actividad y a puestos de trabajo. Vamos a ver qué es lo que plantean y, bueno, y por nuestra parte qué podemos hacer también. Laguntzeko prest dagoela Eusko Jaurlaritzak, ze neurritan? Bueno, beti bezala, nik uste gure neurriak beti direla ezagunak, ez dugu ezer berezirikan egingo, baina aldun guztia bai Jaurlaritza eta seguru nago Foru Aldundia, naiz eta beste baten izenean ari naizen hitz egiten, gure tresna guztiak eta gure borondate guztia horre egongo dela, orain arte egon den bezala. Ez dago tresna berririk, baina ditugun guztiak ezagutzen dituzte eta prest daude hori mantendu ahal izateko, hori da gure helburua. Ikusten ari gera, egia da, ekonomia berpizten ari dela, enplegua sortzen dela, baina aldi berean baditugu beti esan dugu ez dago lasaitzeko momenturikan, ze batzuk oso ondo dijoazten bezala eta gaur ikusi ditugu, beste batzuk arazotan daude eta beti egon behar dugu prest, batzuei eta beste erantzuteko eta bueno, horretan ari gera eta horretan jardungo dugu. ¿Puede tratar un caso de deslocalización? Bueno, a ver, todas las posibilidades están abiertas, desde la más positiva hasta la más negativa, evidentemente, pero yo no me atrevo a hacer ningún avance hasta no estar con ellos. Ellos nos hablan de una necesidad de hablar con nosotros, de plantearnos una reestructuración y nosotros vamos con la máxima disposición a colaborar con todos los instrumentos que tenemos para que el impacto en Euskadi sea el mínimo posible. Esa es la voluntad con la que siempre trabajamos y así como decía, hay momentos en que la economía, bueno, pues parece que repunta, el propio BBVA no lo dice el Gobierno, dice la economía mejora, se van a crear puestos de trabajo, pero al mismo tiempo unas empresas van muy bien, como hemos visto en la jornada de esta mañana, y otras se encuentran en dificultades. No hay momento de descanso ni de zona de confort para nuestra industria y tenemos que trabajar en los dos ámbitos, haciendo que unas crezcan y continúen su actividad internacional y de máximo nivel y las que lo están pasando mal, bueno, pues tratando de colaborar con ellas y de trabajar para que el impacto sea el mínimo posible. Pero no podemos obviar que situaciones de estas se van a producir. Lo hemos estado diciendo el pasado año, a principios de este año, y lo vamos a continuar diciendo. No hay zona de confort y no hay descanso. Tenemos que continuar trabajando a través de medidas de emprendimiento, de tecnología, de colaboración entre empresas, de cadenas de valor. Bueno, en definitiva, siendo muy proactivos y posicionándonos en este mundo que es ya muy global y en el que las noticias, bueno, vuelan, pero también las tecnologías vuelan. Luego, el esfuerzo que tenemos que hacer está en el buen camino, pero tenemos que continuar y atender, por supuesto, a todas estas dificultades. En favor, ¿alguna novedad de ayer respecto a hoy o sigue todo igual? Sigue todo igual, todavía no se ha producido la reunión de la empresa con los trabajadores de una forma más seria. Nosotros vamos a tener una reunión a lo largo de la semana y respecto a ayer estamos en la misma posición. Solamente esperamos que las explicaciones sean suficientes de lo que ha ocurrido hasta ahora y que desde luego exista un plan a futuro que sea creíble y que garantice, bueno, pues una actividad que desde luego sea creíble y sea sostenible a largo plazo. Yo creo que no podemos meternos en una dinámica en la que bueno, pues intentamos arrancar muchísimas actividades al mismo tiempo y ello nos conduce, bueno, pues a la situación en la que estamos en estos momentos. Por tanto, la explicación es lo que se ha hecho hasta ahora y un plan de viabilidad a corto, a medio y a largo plazo que garantice una sostenibilidad del sistema. Eso es lo que hemos pedido y no hay novedad respecto a eso. Un plan horrek. Bueno, beti esaten dugu, bideragarritasun plan batek izan behar du alde batetikan sinisgarria. Jasangarria izan behar du, enpresaren etorkizuna bermatzeko eta beste bi elementu izan behar ditu. Alde batetikan langileen onarpena, beraiek ados egon behar dute, eta beste alde batetikan baita ere enpresa beraren implikazioa, bai ekonomikoa eta bai bideragarritasun plan hori aurrera emateko. Eta hiru gauza horiek bermatzen baldin badira, Jaurlaritza hor egongo da. Baino hiruak bermatu behar dira, baino ez da berria, betiko gauzak ari naiz errepikatzen eta kasu honetan ere, bueno, oso esango genuke beste era batea begiratuko dugula. Zeia esperientzia bat izan dugu oso egokia ez dana eta beraz erantzunkizunak eskatuko ditugu askoz ere zorrotzago. Ayer CNA venía a decir que
habían hecho como que tenían más expectativas de lo que al final se habían hecho un cálculo erróneo, más o menos venía a decir, que es lo que está pasando también en General Electric. Eso es preocupante, que se parta de expectativas que luego no se cumplen. Bueno, yo con CNA todavía no me he reunido, no puedo hablar por boca suya, ellos han dicho lo que han dicho, y General Electric todavía tenemos hoy la reunión. Yo creo que ayer ponen una nota encima de la mesa, son dos empresas de un carácter absolutamente diferente y de una dimensión absolutamente diferente. Y bueno, yo no voy a hablar por boca de General Electric, que todavía, insisto, no he mantenido esa reunión. Bueno, vamos a ver qué es lo que plantean y en qué condiciones nos encontramos. Yo creo